está grabando. Vamos a comenzar entonces con la ayudantía de combustión. Vamos a comenzar con un ejercicio de gas. En este caso, un gas de combustible que tiene las siguientes composiciones. Siempre que trabajemos con un gas, o más bien en general cualquier tipo de combustión, lo que nos van a dar siempre son porciones o composición de diferentes elementos o compuestos que va a estar conformando nuestro combustible a analizar. En este caso, vamos a ver que fue un trabajo final. En vez de hacer tercera prueba en ese entonces, fue un trabajo final como por enero. Y acá tenemos el enunciado. Y vamos a ver cómo resolver este ejercicio. Entonces nos dice que tenemos un gas con composición en relaciones de masas de 20% metano. Estos valores acá son los que nos importan cuando nos dan un ejercicio. 20% metano, un 30% de etano, un 20% de propano y 30% de butano. Eso tiene que, si sumamos todo, tiene que dar el 100%. En caso de que no dé el 100%, tienen que decírselo al tiro del profe, ¿sabe qué? Acá falta algo o una corrección. Porque en caso contrario, todo va a estar mal. En este caso, si sumamos todos los porcentajes, daría el 100%. El combustible y el aire ingresan a la cámara de combustión a 25 grados Celsius. Siempre, a menos que diga lo contrario, vamos a considerar que entra a esa temperatura. Si lo especifica, bien. Si no lo especifica, consideramos que es 25 grados Celsius. Si dice algo, no sé, por 35, ya entonces hay que tener eso en cuenta. El combustible se quema con 25% de exceso de aire. También nos interesa. Y los humos salen a 237 grados Celsius con 1% de monóxido de carbono. Nos piden calcular el rendimiento energético, que es lo mismo que el rendimiento de la combustión, y la relación de aire-combustible, también conocido como RAC. Luego, como segunda parte de este ejercicio igual, tenemos que mejorar el rendimiento energético, o sea, aumentar el rendimiento de la combustión, ya que se va a hacer un precalentamiento. Se precalienta el aire que ingresa a la cámara de combustión con los humos que salen del proceso. ¿Qué humos son los humos que aparecen acá? 237 grados Celsius. Entonces, cuando sale como humo de mi combustión a grandes temperaturas, podemos aprovechar esas grandes temperaturas para precalentar el aire que va a ingresar a nuestra cámara de combustión. Y de esa manera podemos aumentar el rendimiento energético, ya que aprovechamos un ahorro de energía. Esto también se le conoce como regenerador. Entonces, se precalienta el aire que ingresa a la cámara de combustión con los humos que salen del proceso, lo que bajan su temperatura a la salida de 187 grados Celsius. Además se aumenta la cantidad de aire que ingresa al proceso, alcanzando un 50% de exceso de aire, y se consigue que el monóxido de carbono baje de 1% a 0,1%. Y con respecto a estos nuevos cambios, tenemos que calcular nuevamente el rendimiento energético de la combustión y la composición volumétrica de los humos al final del mismo. Este ejercicio yo considero que es largo, pero es usual que el profesor ponga uno de esta naturaleza, que hay que analizar todo relacionado a un solo estado, y después que nos dice o nos da condiciones para calcular otro estado que es mucho mejor, ya sea con precalentamiento, o que se aumenta el exceso de aire, o que, a ver qué otra forma se puede aumentar o también dependiendo de la humedad del mismo. Pero en este caso vamos a analizar este ejercicio. Esto es un ejercicio de gas. El gas y líquido son sumamente parecidos para hacer este ejercicio.
La diferencia es cuando tenemos un combustible que es sólido y ahí sí eh, se puede ser diferente, más bien al inicio, el cómo resolver este ejercicio en los sólidos, pero a los gases y líquidos es más fácil, es más directo. Entonces vamos a comenzar con este ejercicio. Eh, Vamos a dejar ahí la... Entonces vamos a comenzar. Dice que tiene un gas licuado. Voy a anotarlo acá mejor. Gas licuado. Este dice que tiene un 0,2% de metano. Ahí sale. 20% de metano. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo se escribe el metano. Entonces nos vamos a nuestra tabla. Y con esta tabla nos vamos al final y buscamos metano. Metano, metano, metano. Ahí tenemos metano. Metano, CH4, y esto de acá es la entalpía de formación. El Gibbs, esta entropía, y este R, en este momento no me acuerdo, pero nosotros trabajamos básicamente con este delta, que es la entalpía de formación para formar metano, o una molécula de metano. Metano, entonces tenemos CH4. El G es gas, hay que tener acá bien diferenciado igual. Por ejemplo, acá el S significa que es sólido, G gas y el L líquido. Entonces, metano con G gas, estamos bien, CH4. Entonces nos vamos acá y CH4. Un 20% de metano, más un 30% de etano. Entonces anotamos 0,3. ¿Cómo se escribe el etano? Nos vamos acá mismo, etano, y ahí tenemos la fórmula química. C2H6. Más el 20% de propano. Propano, propano, propano. Acá está. CH3H8. No, bueno, nada que ver. S3H8. C3H8. Ah, pero me faltó poner el porcentaje. Y 30% de butano. Butano, butano. Acá está. Butano. C4H10. 30%. Ya. Hasta ahora se entiende, chicos, cómo estamos resolviendo o escribiendo lo que sale en texto a formato químico. Sí, profe. Sí, perfecto. Entonces, tenemos que analizar lo que está pasando, o lo que estamos haciendo ahí en esta fórmula es lo que está pasando en la cámara de combustión. La cámara de combustión, ¿qué es lo que pasa? ¿Entra qué cosa? El combustible. ¿El combustible qué puede ser? Puede ser gas, puede ser líquido, o puede ser sólido. ¿Qué más entra a nuestra cámara? Bueno, acá dentro también entra el aire. ¿Y qué es lo que sale? Bueno, salen
los residuos, pero también lo que sale, lo que a nosotros nos interesa es la energía, el calor generado. Pero acá podemos matar los residuos o bueno, podemos poner un R de residuo. Pero también hay otras cosas que pasan dentro de esto que van a verlo más adelante. Pero todo lo que escribimos acá arriba, esto de acá, es la parte del combustible. Ahora nos falta escribir el aire. Entonces el aire, vamos a sumarle el aire, más eh, el aire. El aire está compuesto de oxígeno, nitrógeno, estos son los mayores porcentajes que tiene, y otros gases. Pero nosotros como aire vamos a trabajar solamente con estos dos elementos. Entonces vamos a escribir acá el O2, que es el oxígeno, y acá vamos a anotar el N2. Vamos a buscar acá aire. Composición del aire. Entonces, acá nos dice que el aire seco está compuesto por un 78% de nitrógeno y un 21% de oxígeno y un 1% de argón. Nosotros vamos a considerar que tenemos un 21% de oxígeno y que el restante, que en este caso sería 79, va a ser nitrógeno. Entonces, ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es, bueno, el nitrógeno dijimos que tenemos 79% y del oxígeno tenemos 21%. O sea, si yo tengo una molécula de oxígeno, una que le escribí, de oxígeno, debería tener nitrógeno también acá, pero no sabemos cuánto hay acá. ¿Cómo calculo ese valor? Bueno, ahí divido 79% entre 21 y eso me da 3,76 aproximadamente. Entonces, este valor que calculé recién es lo que la acompaña acá, 3,76. Y esa es la razón de por qué siempre está ahí. Y por eso, acá consideramos 3,76. Entonces, todo lo que representa acá es el aire. Y esto de acá sería el combustible. Vamos a eliminar entonces. Ya. ¿No? Entonces, vamos a ¿No? borrar esto. ¿Sí? Una consulta. ¿Por qué no escribiste en porcentaje el oxígeno? Como tú dijiste, 21% o 79%. ¿Por qué no el porcentaje? Ah, no se escribe en porcentaje porque tenemos que dejar siempre acá el oxígeno como una molécula de oxígeno. No se escribe como 0,21, no se escribe así 0,21 o acá 0,79. Esos porcentajes son como del aire. Ahora que lo dices, igual podría ser, pero el profesor siempre lo ha realizado así. A ver, deja pensar un ratito. ¿Eh? Mm. Ya. Bien, calculadora. 3,76 por... Ya.
Ya, entonces, el aire está compuesto por oxígeno y nitrógeno en nuestro caso. Este está en un 79 y este está en un 21. Entonces, podríamos escribirlo como dices tú, con un 0,21 más un 0,79 del nitrógeno. Pero nosotros tenemos que dejar este valor como en el valor de una unidad. Es por eso que piensa que acá se le multiplica algo, un número, de tal manera que acá me deja el O2 y acá abajo me va a dejar el 3,76 que yo dejé arriba. Es como maximizar estos valores para dejar que el número que acompaña el O2 sea 1. Eso es como lo que pasó internamente acá. Ahora, ¿cuál fue la justificación de ese 3,76? Fue lo que dijimos. Por ejemplo, voy a escribir una molécula de oxígeno más algo de nitrógeno. Pero el nitrógeno tiene que ser, o el número que acompaña al nitrógeno tiene que ser mayor. ¿Y cómo calculo eso? Dividiendo los porcentajes, 79 dividido en 21, y eso me da, calculadora, 79 dividido en 21, 3,762. Pero el profesor, cuando lo realiza él, trabaja con este valor, no, 3,76. Y es por eso que acá queda 3,76. Esa es como mi deducción. Ahora, yo creo que tal vez esto está explicitado en el libro del profe. Porque todos los ejercicios que hace él lo realiza de esta manera. El aire lo expresa como el oxígeno más nitrógeno acompañando a esta constante. Esa es como la razón. O lo otro sería que, o piensa que esto de acá pasó a esto de acá, solamente amplificando este valor a la unidad, y esa constante que se multiplicó acá, también le afectó al de acá, y me quedó el 3,76. ¿Se entendió ahora un poquito? Sí, todo claro. Ya. Entonces, eliminar eso. Ya. Ya, haciendo ese caso, ya les voy a explicar por qué dejé acá un espacio. Ya les voy a explicar, lo voy a dejar ahí anotado por mientras. Igual yo les aconsejo que cuando hagan este tipo de ejercicio, lo hagan con la hoja, pero en formato horizontal, porque siempre las expresiones químicas les va a agrandar toda la hoja. Luego, ¿qué pasa cuando se resuelven estas ecuaciones químicas? Nosotros ponemos una flecha, ¿no? Para saber a qué se convirtió o en qué produjo. Entonces, esa flecha de ahí lo voy a anotar acá abajo, solamente por tema de espacio. Y lo que sale, este es como, lo que vamos a estudiar ahora es el caso ideal. El caso ideal es combustible más mi aire y lo que me produce. ¿Qué gases me produce de la combustión? Bueno, siempre me va a producir el CO2, el dióxido de carbono, también me va a producir vapor de agua y me va a producir nitrógeno. Este es el caso ideal. El caso ideal, ahora voy a escribir qué condiciones son para el caso ideal. El caso ideal considera que la temperatura del combustible al inicio va a ser igual que la temperatura del aire, va a ser igual que la temperatura de los humos, igual a 25 grados Celsius. Ahora ustedes se estarán preguntando, ¿por qué estoy considerando la temperatura de los humos a 25 grados Celsius? Es porque el resultado de todo esto me va a dar un calor. Ese calor que nos va a dar al final, nosotros lo vamos a llamar como PCI, que es el poder calorífico inferior. ¿Y por qué lo vamos a llamar así? Porque acá este caso ideal se considera cuando todas las temperaturas de humo, aire, entrada y salida son de 25 grados Celsius, y por lo tanto el calor que da como resultante es el total que se liberó y que no se desperdicia afuera. Y es por eso que
ahí podemos calcular cuánto era el poder calorífico inferior de nuestro combustible. Y después recién ahí podemos comenzar con parte del ejercicio. Siempre cuando no nos dan el poder calorífico inferior, tenemos que hacer este análisis, que es considerando que la temperatura del combustible, el aire de los humos va a ser a 25 grados Celsius. Es el caso perfecto. Porque sabemos que los humos nunca va a salir a 25 grados Celsius, siempre será una temperatura mayor, 120, 180, en este caso 237 grados Celsius. Pero nosotros consideramos que consumimos todo el calor dentro de, a ver, ¿cómo se llama? Calorímetro, creo que se llama. Era como no sé si el profesor lo explicó, pero es como un recipiente donde adentro se deja la pieza de combustible que quiero analizar, se le inyecta aire, y esto está alrededor de agua, creo. Y entonces, ¿qué pasa? Que la idea acá es calcular el poder calorífico de mi combustible, en este caso sólido, y que la temperatura, y acá tenemos una temperatura inicial, una vez se calienta todo esto, voy a tener la temperatura final, y ahí ya puedo calcular cuánto era el poder calorífico de mi combustible, solamente con el dente de temperatura del agua. Pero acá nosotros vamos a calcular nuestro poder calorífico inferior para comenzar el ejercicio, porque es necesario para ese valor para calcular el rendimiento de la combustión. Entonces, ya. Espero no haber sido un poco enredado, porque a mí me confundió en su momento, pero ya van a ver que todos los ejercicios comienzan así, con el caso especial. Entonces lo que tenemos que hacer acá es el balance estequiométrico. Acá recordemos que es 3,76, que está acompañando al nitrógeno, y tenemos que balancear esta cosa. Entonces lo que le acompaña acá es una constante que va a ser el A, una constante A. Acá tenemos, no sabemos cuánto va a salir de CO2, tampoco sabemos cuánto va a salir de CH2, y bueno, y vamos a darles ahí, el A. Entonces nosotros tenemos que balancear nuestra ecuación química, esto se llama balance estequiométrico, y tenemos que asegurarnos que todo lo que entra, que sería el combustible más el aire, es igual a lo que sale, pero en términos de masa o mole. Entonces, en pocas palabras sería todo el carbono que entra es igual a el carbono que sale. Todo el hidrógeno que entra es igual al hidrógeno que sale, que en este caso está acá junto con el agua. Y todo el oxígeno que entra es igual al oxígeno que sale. Siendo ese caso, entonces vamos a anotar el C, vamos a analizar el carbono, y empezamos. Entonces, 0,2 carbono ya. Inicialmente ya se agregó 0,2 de carbono. Más 0,3 de carbono, pero acá hay un 2 chico. A ver, acá está. 0,3 por carbono, y acá hay un subíndice 2, por lo tanto 0,3 por 2. En este caso era 0,2 por 1, por eso 0,2 nomás se dejó. Entonces acá tenemos más 0,3 por 2. ¿Dónde hay más carbono en la parte izquierda? Acá. 0,2 por 3. Luego 0,3 por 4. Acá no hay carbono, acá no hay carbono. Acá hay carbono. Entonces, igual al B, como acá no hay un 1, entonces B por 1, B. Acá no hay carbono y acá tampoco hay carbono. Entonces ahí tenemos ya una ecuación que tenemos que podemos resolver porque no depende de nadie más, solamente tanto los números, y acá tenemos el B. Entonces, vamos a anotar acá que
el B nos da, bueno, ahí tenemos que multiplicar y todo. Yo ya avancé algo, así que multipliqué todo eso y me da que el B es igual a 2,6. Luego tenemos que balancear, pero otro lado. En este caso voy a balancear el H, que es el hidrógeno. Bueno, ¿dónde tengo hidrógeno? Igual que anteriormente, acá. Partiendo desde la izquierda, 0,2 por 4. Entonces, 0,2 por 4. 0,3 por 6. 0,2 por 8. 0,3 por 10. Y acá no tenemos hidrógeno, acá tampoco tenemos hidrógeno. Acá no, y acá sí. Entonces, igual, porque ya estamos en la parte derecha, C por 2. C por 2. Entonces acá tenemos que pasar este 2 al otro lado dividiendo. Acá hay que sumar, multiplicar, y nos va a dar el valor del C, para que esto esté equilibrado. Entonces nos va a dar que el C es igual a 3,6. Luego tenemos que balancear el otro, que sería el oxígeno, igual que antes. Acá en la izquierda no hay nada, no hay oxígeno, no hay oxígeno, no hay oxígeno, no hay. Y acá sí está el oxígeno. A por 2. Entonces, el A por el 2. Y luego tenemos que ver el lado derecho, donde hay oxígeno, acá y acá. Entonces, B por 2. Y C por 1. El oxígeno está aquí, en su parte derecha no tiene nada, entonces más C. Siempre yo les recomiendo que balanceen de esta manera. Primero el carbono, luego el hidrógeno y luego el oxígeno. ¿Por qué? Porque el oxígeno, si se dieron cuenta, depende de la constante A, de la constante B y del C. Y este A, B, C, el A, o sea, el B y el C ya se calculó antes aquí. Es por eso que es mejor comenzar de esta manera. Porque así al tiro ya calculamos cuánto es el valor del A. Entonces, acá tenemos A. Reemplazando el 2,6 acá y el 3,6 acá y el 2 dividiendo, entonces nos va a dar el valor del A, que en este caso es 4,4. Y acá ya entonces tenemos nuestro balance estequiométrico realizado. Recordemos que esto es el balance estequiométrico. Ya. Entonces con esto, ¿qué hacemos nosotros? Reemplazamos las constantes acá arriba. Entonces actualizamos la ecuación. Ecuación. Y vamos a anotar lo mismo arriba. Voy a ver si es que puedo copiar todo esto. Sí, se puede. Bueno. Entonces vamos a actualizar nuestra ecuación. Ya.
a ver esto un poco más. Y lo único que vamos a hacer acá sería cambiar las constantes que dicen A, B, C por los valores que calculamos anteriormente. Entonces vamos a borrar acá y acá. El A era 4,4. 4,4. Y acá es 4,4 igual, por 3,76. Se actualiza también. Aquí era el B, así que es 2,6. Y acá era el C, que es 3,6. Ahí acá es 4,4 por 3,76. O sea, en resumen, lo que hicimos antes fue anotar todo lo que entraba, lo que salía, pero no sabíamos cómo los números que acompañan a la molécula o al compuesto. Entonces lo que se hizo ahí fue balancear correctamente la ecuación para que nos dé aquí la ecuación ya balanceada y es con la que vamos a trabajar. Si no está balanceada, entonces ya empezamos mal. Sí, esa es como la ¿Ya no? parte, ¿sí? ¿Por qué la A multiplica nitrógeno? ¿Cómo? ¿Por qué la A multiplica nitrógeno? ¿Aquí? Sí, ahí. Porque el aire siempre va a ser así, siempre va a ser oxígeno con 3,76 de nitrógeno, producto de lo que dijimos antes, el 79% y el 21% del oxígeno. Entonces, si yo voy a agregar ahora, no sé, 8 moléculas de aire, entonces acá va a ser 8 y acá va a ser 8 igual, para que le afecte a ambos. A ver. ¿Cuánto aire quiero meter? Ya voy a meter 100. Entonces, 100 de oxígeno más 100 por 3,76 por nitrógeno. Es por eso que aquí se escribe ese valor. Porque si yo escribo ahora, no sé, pues, en vez de esto, escribo el A, entonces ya no estoy no estoy respetando la composición del aire. Es por eso que ese 3,76 tiene que estar ahí como una constante. Pero en estricto rigor sería por esto, que esto de acá es lo que representa el aire, y si yo quiero meter más aire, eso significa multiplicar algún número acá, ya sea 100, puede ser multiplicarse 30, o un porcentaje, 0,3 por ejemplo, eh, va a afectar al componente de acá y al de acá. Y el 3,76 es una constante. Por eso todo lo que se multiplica va a afectarle a ese 3,76 y es por eso que tenemos que dejar el 3,76 ahí y que este valor de esta constante que llamamos acá una A va a estar acompañándolo. Y ahora como calculamos el valor de A, 4,4, lo reemplazamos acá y nos va a dar que es 4,4 por 3,76 acá. Ahí está, acá se representa mejor. 4,4 por oxígeno más 4,4 por 3,76 por el nitrógeno. Pero es básicamente eso, solamente para no perder esta constante, ya que todo esto representa